Muy buenos días. Vamos a continuar entonces con el tema de lo que es el proceso de controlar los costos del proyecto. Para eso vamos a hablar de la técnica de lo que es valor ganado. Es el análisis de valor ganado, y para que nos introduzcamos un poco en el tema, primero les voy a poner la siguiente situación. Supongamos que nosotros tenemos en un mes esta serie de actividades que tienen un cierto costo, ¿cierto? Entonces aquí estaría representado el costo de cada una de estas actividades, como cuáles, por ejemplo, pagar el tema de la gasolina, los servicios públicos, el internet, la medicina prepagada, el mercado, la pensión de los chicos, etcétera, ¿sí? Entonces, si nosotros consideramos que este es el costo acumulado que nosotros vamos a tener durante la ejecución de esos gastos, pues entonces nos vamos a dar cuenta que aquí va a aparecer una gráfica que en primer lugar pues se va hasta el primer costo, después se acumula el siguiente, entonces va siendo ascendente, ¿cierto? Donde yo cada vez voy acumulando los diferentes pagos que tenga que hacer durante el mes, ¿cierto? Así hasta que llegamos al final del mes, aquí termina el mes, digamos, y supongamos que nuestro presupuesto en ese momentico pues fue, por hacer la matemática muy fácil, de 100 pesos, ¿sí? Y ahora miremos, por ejemplo, que nosotros quisiéramos evaluar en determinada fecha, digamos por aquí. Nosotros vamos a decir que vamos a hacer aquí un corte, ¿cierto? Este corte aquí. Y este corte, entonces, nos representa aquí, en esta fecha de corte, digamos que deberíamos haber gastado 80 pesos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros hagamos el análisis a esta fecha de corte, el valor planeado sería de 80 pesos. Entonces supongamos que tenemos precisamente para este día, nosotros decimos el valor planeado, que para el PMI es el Planet Value, es igual a 80 pesos. ¿Y qué sucede si me dice que me he gastado mi costo actual, lo que yo hasta ese día he invertido es, por ejemplo, 60 pesos? Entonces, ¿cuál es el comportamiento de esta ejecución? ¿Voy bien o voy mal? Pues la verdad es que aparentemente, si yo digo, hombre, si de 80 pesos que debería me he gastado 60, voy bien. Pero la verdad es que es insuficiente esos datos, porque en realidad nosotros deberíamos entrar a considerar qué tanto de todas estas actividades previas que hay que hacer realmente hemos logrado ejecutar, ¿sí? Porque cuando miremos es probable que hemos ejecutado algunas de ellas, otras tal vez no, ¿sí? Y entonces, de esa manera, pues nosotros podríamos haber gastado menos plata, pero tal vez no hemos hecho ni la mitad de las cosas que deberíamos haber hecho. Entonces ahí es donde se incorpora el concepto de lo que es valor ganado. Es decir, de todo lo que yo he hecho, cuánto me debería haber costado. Pero ese concepto lo vamos a entrar a explicar más técnicamente a continuación. Entonces, para ello, en este momento, borro toda esta información que tengo aquí y reconstruyo la gráfica rápidamente. ¿De acuerdo? Ok, muchachos. Entonces, digamos que un proyecto, cuando está en la ejecución, típicamente cuando observamos el costo acumulado frente al tiempo, el comportamiento es algo parecido a una curva S de acostada, ¿sí? La curva S, por eso esta gráfica se llama como la gráfica de curva S. Y estos son los valores planeados que yo tengo, con lo cual, cuando yo termino mi proyecto, allá arriba voy a obtener algo que se llama el BAC, o sea, el Budget at Completion, que es lo relacionado con el presupuesto, y esta aquí será la duración de mi proyecto, ¿cierto? Pues bien, existe esta información es algo que aparece en la planeación del proyecto. Y yo, en un determinado momento que entre a analizar mi línea de tiempo, pues yo, por ejemplo, normalmente siempre voy a tener unas revisiones periódicas del proyecto, que pueden ser semanales, quincenales, mensuales, depende de lo que se establezca en el proyecto. Y, por ejemplo, que en un día determinado yo voy a hacer aquí un corte, que el corte se llama la fecha de estado. Entonces yo aquí digo, voy a establecer mi corte de este día para ver cómo va mi proyecto. Lo que estoy graficando aquí entonces, como es sobre la curva del valor planeado, pues para este día va a ser el Planet Value, el valor planeado a esta fecha de corte, ¿cierto? Y es posible que me digan adicionalmente como un dato, o sea, como un Work Performance Data, que me digan, vea, este es el valor planeado, pero esto que está aquí es lo que a la fecha nos hemos gastado. Esto se conoce como el actual cost
o el costo del proyecto. A ver, lo pinto con este color que no está como marcando mucho. El costo actual del proyecto, ¿sí? Y adicionalmente existe otro dato que yo puedo extraer de ahí que se llama precisamente el valor ganado. El valor ganado es posible que, digamos, me lo dicen aquí así, vean. Este es el valor ganado, el earned value, ¿sí? Entonces, costo actual es lo que me he gastado a la fecha. Valor planeado es lo que me debería haber gastado a la fecha. Y el valor ganado responde a la pregunta, lo que he construido, cuánto me debería haber costado, ¿sí? Vamos a explicarlo con un ejercicio ahí más adelante. Por lo pronto les digo que estos datos crudos permiten hacer un análisis, el monitoreo y control, de donde nosotros vamos a sacar unas varianzas, ¿sí? Entonces, aquí saldrán unas varianzas. Y estas dos varianzas son la variación de costo o el cost variance y la variación de cronograma que es el schedule variance, ¿sí? También existe una información, digamos que nos puede brindar también información que se llama el CPI, que es el Cost Performance Index, estos ya son índices, ¿cierto? Varianzas e índices, y el Schedule Performance Index, ¿sí? Esto tiene una formulación que nos va a permitir conocer como el estado de salud del proyecto. Como esto es la técnica de valor ganado, pues de una vez para que se hayan aprendido la formulación, entonces el primer componente es precisamente el valor ganado, ¿sí? En todas, valor ganado. Y estas varianzas son restas, entonces el minuendo es el valor ganado y el sustrayendo es, en este caso es el costo actual. Y para la variación de cronograma, el segundo es el valor planeado, ¿sí? Mientras que los índices, pues, son divisiones, donde de manera equivalente aquí es el costo actual y aquí es el valor planeado. Bien, entonces ahorita la interpretación de estas varianzas y estos índices. Entonces, tengamos en consideración, como esto es una resta, cuando los dos valores son iguales, pues esto va a dar igual a 0, ¿cierto? Ahora, es posible que sea mayor el primer valor, el primer elemento, o sea, el minuendo, y en este caso esto va a ser mayor que 0. Pero cuando es mayor el segundo elemento, o sea, el sustrayendo, esto va a ser menor que 0. Y esto significa lo siguiente. Cuando esta resta es igual a 0, vamos según el plan, ¿sí? Según el plan. Cuando es mayor que 0, son buenas noticias, entonces lo voy a representar con una carita feliz. Y cuando es menor que 0, son malas noticias, entonces lo representaré con una carita triste. ¿Qué es una buena noticia? Pues hablando de costos, una buena noticia significa que estamos ahorrando plata. Y en términos de tiempo, o sea, en schedule, significa que estamos ahorrando tiempo, o sea, que estamos adelantados. Y malas noticias son para el costo, que estamos sobrecosteados, y para el tiempo, que estamos atrasados, ¿sí? También existe una interpretación respecto de los índices, pero ahí, ¿qué pasa cuando un valor se divide por él mismo? O sea, cuando son iguales numerador y denominador, esto va a ser igual a 1. Y cuando es mayor el numerador, esto es mayor que 1, y cuando es menor que el denominador, será menor que 1, ¿cierto? Aquí la interpretación es similar, según el plan, estos son buenas noticias, y cuando es menor que 1 son malas noticias, ¿sí? De nuevo, buenas noticias en costo son ahorro, y buenas noticias en cronograma son adelanto. Malas noticias en costo son sobrecosto, y malas noticias en tiempo son atraso, ¿sí? Pues bien, ahora miremos aquí lo que es el ejemplo que les quiero plantear, ¿sí? Supongamos que tenemos que construir un proyecto en el cual va a constar de 10 kioscos. O sea, yo tengo que construir aquí 10 kioscos. 10 kioscos. Y me dan la siguiente información. Yo me demoro una semana en construir un kiosco. Y cada kiosco me cuesta 1,000 pesos. Es la información que yo tengo de entrada. Con esta información yo ya puedo determinar cuál es el presupuesto de mi proyecto, ¿sí? Mi BAC. ¿Cuál es el BAC? Pues 10 por 1,000, 10,000. Y de una vez, ¿cuál es la duración de este proyecto? Entonces la duración es 10 semanas.
Si nosotros si construimos la curva S de este proyecto, considerando que solo tenemos un equipo de ejecución, es decir, que yo voy a construir serialmente un kiosco una semana, a la siguiente el otro, etcétera, pues nos vamos a dar cuenta que la curva S de ese proyecto nos va a dar algo como esto, ¿cierto? Donde este es el costo acumulado y donde este es el tiempo, pues a la semana 10 me habré gastado 10.000 pesos, ¿no? Pongámoslo aquí. Y la curva S en este caso no es S, sino que es una línea recta, porque estoy gastando dineros iguales en tiempos iguales, cada semana 10.000 pesos, ¿cierto? Cuando esto es así, pues nosotros podemos inferir que en determinada fecha, pues vamos a haber gastado linealmente el dinero, ¿sí? Entonces, establezcamos ahora la siguiente condición. Supongamos que nosotros en la semana número 4 hemos gastado, o sea, lo voy a escribir, voy a hacer el seguimiento en la semana número 4 y voy a considerar que me he gastado, ¿cuánto me he gastado? 6.000 pesos. Y me informan que se han construido 5 kioscos, ¿sí? 5 kioscos. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo vamos? Pues gracias a estos indicadores yo puedo definirlo, ¿cierto? Y voy a decir, bueno, miremos la variación de costos, ¿cierto? Es igual al valor ganado que, un momentito de aquí. Entonces, ¿cuáles son los datos? De aquí yo puedo inferir los datos, ¿no? Entonces, digamos, de la semana 4 yo puedo establecer el valor planeado. ¿Por qué? Porque como este comportamiento es lineal, yo diría, pues en la semana 4 debo llevar el 40% de la ejecución. Y como el gasto es lineal, pues en ese caso sería igual el valor planeado a 4.000 pesos. ¿Sí? ¿Cómo saco ese dato? Pues el 40% de 10.000. ¿Sí? Es decir, que yo aquí puedo considerar la formulación de que el valor planeado es el back por el porcentaje planeado, ¿sí? Esa información, pues cuando es lineal, pues digamos que yo la puedo asumir con base en la semana que vea. Pero cuando no es lineal, pues la información la tengo que sacar de lo que me dé el avance en cronograma, ¿cierto? Mi tema de cronograma. De este valor que me están dando, lo que me he gastado, este es el costo actual. El costo actual son 5.000 pesos. Y si me dicen que han construido 5 kioscos, de aquí voy a tomar el valor ganado. ¿Por qué? Recuerden ustedes que valor ganado responde a la pregunta, lo que he construido, 5 kioscos, ¿cuánto me debería haber costado? Pues 5.000 pesos, porque son, aquí tuve un error, que ustedes me disculpan. El gasto aquí son 6.000, ¿no? El gasto aquí son 6.000 porque me lo dijeron. Y aquí en el valor ganado, si he construido 5 kioscos, son 5.000 pesos. ¿De acuerdo? Aquí me había equivocado, ya lo corregí. Bueno, entonces sí, ahorita vengamos a hacer el reemplazo en la formulación. Variación de costo es valor ganado menos el costo actual. Esto es igual a 5.000 menos 6.000, ¿sí? Y esto me va a dar menos 1.000. Mientras que la variación de cronograma, con este color, es igual al valor ganado menos el valor planeado, igual a 5.000 menos 4.000, que corresponde al costo de las 4 semanas en el deber ser, y esto da 1.000 positivo. De acuerdo con esto, si ustedes ven la variación de costo negativa, significa que estoy sobrecosteado, mientras que la variación de cronograma, que es positiva, significa que estoy adelantado. Y sí, de aquí es lógica, simplemente podría decir, ¿cierto? Si en la semana 4 he construido 5 kioscos, estoy adelantado. Y si me he gastado 6.000 pesos, pues estoy sobrecosteado. ¿De acuerdo? Muy bien. Adicionalmente, pues yo podría calcular aquí también el CPI y el SPI, ¿sí? Digamos que aquí voy ya a simplificar y entonces el CPI sería igual a 5 sobre 6, igual a 0,83, mientras que aquí sería igual a 5 sobre 4, igual a 1,25. Como pueden ver, mayor que 1 adelantado, menor que 1 sobrecosteado. La interpretación es similar, ¿ya? Me voy a quedar con este valor en la mente, este CPI, para que podamos ahorita hacer otro análisis. Y es que miremos nuestra gráfica. Si nosotros miramos la gráfica, nosotros podríamos decir, bueno, ¿y a futuro qué va a pasar?
pues si este es mi comportamiento de costos actuales en la línea roja, pues yo de adelante solamente lo único que puedo hacer es estimar una proyección, ¿sí? Y digamos que yo proyecto que si sigo a este mismo ritmo de ejecución, con este mismo rendimiento, pues voy a terminar por allá encima del presupuesto, en este caso según se ve en la gráfica. Es decir, que eso lo puedo yo aquí dibujar como lo que se llama el EAC, o sea, el Estimate at Completion. Ese es un pronóstico que yo estoy teniendo, ¿sí? Mientras que esta varianza índice, aquí estoy haciendo un pronóstico que es algo a futuro, ¿sí? Sale también de la información que estamos analizando. Y nosotros al analizar esta gráfica, pues también podemos observar unas cosas adicionales. Pero antes de ir allá, nosotros vamos a establecer una nueva fórmula. Voy a borrar un poco aquí arriba y para abrir espacio no voy a borrar los cálculos que obtuvimos, sino simplemente la parte de la gráfica. Este era el ejemplo que estábamos poniendo y les voy a dar una nueva definición que es precisamente el Estimate at Completion. ¿Y a qué es igual? Pues la fórmula dice, esto es el BAC sobre CPI, ¿sí? Esta es la fórmula que más se utiliza cuando se considera que a futuro voy a tener un comportamiento similar al que he venido teniendo. Pero en el libro que estamos teniendo de guía, ahí a partir de la página 333, en este libro aparece pues todos los que son los conceptos del tema de valor ganado. Y ahí pues podrán eventualmente revisar otros casos que se pueden considerar también para el EAC. Pero en general en los ejercicios que se ponen pues se considera como esta condición, ¿no? A no ser que el ejercicio diga lo contrario, pues establecían otra formulación. Y volviendo al ejemplo que teníamos, si nosotros miramos y decimos que en el ejemplo de los kioscos el BAC era 10.000 sobre el CPI que era 0,83, eso nos va a dar más de 10.000, o sea, nos va a dar aproximadamente 12.000 pesos. Es decir, como estoy sobrecosteado, todo indica que va a terminar por encima de los 10.000. ¿De acuerdo? Muy bien. Este es el que se ve aquí. Sin embargo, cuando nosotros le digamos a nuestro patrocinador que estamos gastando, que se proyecta que vamos a terminar con un costo superior al que actualmente se había establecido, pues la pregunta va a ser, bueno, ¿y cuánto más hace falta? ¿Cuánto me debo yo conseguir adicional? Ese datico que nos está preguntando él es el que está aquí. ¿Cuál es la diferencia entre el presupuesto y ese valor futuro? Entonces a esto se llama el Variance at Completion, ¿sí? La variación que hace falta para terminar. Y la formulación de ese Variance at Completion es igual a el presupuesto menos el estimado del presupuesto futuro, ¿cierto? El EAC, el Estimated at Completion. En este caso esto es negativo, significa que va a terminar por encima del presupuesto. Si fuera positivo, significaría que esta gráfica está por debajo del BAC y que yo estoy ahorrando dinero, ¿ya? Y otra pregunta que también puede ser importante en este momento es, bueno, ¿y cuánta plata nos falta para terminar, cierto? Ese valor lo podemos nosotros encontrar en esta diferencia, ¿cierto? Si ustedes miran de aquí a aquí, esa diferencia entre lo que va a terminar costando menos lo que he gastado actualmente, se conoce, y lo voy a marcar aquí, como el ETC, el Estimate to Complete. Y la fórmula del Estimate to Complete, pintémosla aquí con color verde, ETC es igual al EAC, o sea, al valor final menos lo que me he gastado hasta ahorita, menos el AC. Esto es lo que considero que va a terminar costando. Y si le quito lo que ya me gasté, ¿qué me queda? Pues lo que falta de dinero para poder terminar. ¿De acuerdo? Esos son, como les digo, unas proyecciones. Bueno, y termino de borrar aquí ahora sí la información que teníamos anteriormente y voy a entrar a explicar también otro concepto que es lo que se llama el TCPI, ¿sí? El TCPI es como una especie de rendimiento, de índice de rendimiento que yo debo tener con relación a los costos, ¿sí? Y lo vamos a establecer también de la gráfica, ¿de acuerdo? Primero que todo, esto también es, como es un índice, también es una división, ¿cierto? Y es una división de lo que es el costo planeado del trabajo que me falta por hacer, ¿sí?
Si ustedes analizan aquí y miran este sector, este primer pasito que hay aquí, el valor ganado, este es el costo planeado de lo que ya hice, ¿sí? Pero si yo miro ahorita frente a costos de presupuesto, digamos que este saldo que aparece aquí corresponde al costo del trabajo que me falta por hacer en términos de presupuesto, ¿sí? En términos de lo que debería costar las cosas. Entonces yo voy a decir, esto es igual al BAC menos el valor ganado, ¿sí? Esto es lo que me debería costar en términos de presupuesto todo el trabajo que falta por hacer. ¿Y sobre qué lo vamos a dividir? Pues entre la plata que actualmente me queda en términos de presupuesto, es decir, el BAC menos el costo actual. ¿De acuerdo? Pues está la plata que eventualmente yo debo invertir a futuro y está la plata que tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué es mejor que sea mayor? ¿La plata que me falta por gastar o la plata que actualmente tengo? Pues obviamente es mejor tener más plata de la que eventualmente debo yo gastar, ¿cierto? Entonces, la interpretación de esto es que si esto es mayor que 1, eso es malo, ¿sí? Y si es menor que 1, esto es bueno, ¿sí? ¿Por qué? Lo que eso significa es que, por ejemplo, si esto fuera 0.8, que es menor que 1, ¿sí? Significa que es bueno. Lo que eso significa es que cada peso que actualmente tengo lo puedo poner a rendir solamente, o sea, que cada peso me signifique como 80 centavos, ¿sí? O sea, menos del peso. Significa que yo no necesito esforzarme tanto. En cambio, si fuera mayor que 1, por ejemplo, esto fuera 1,20, significa que cada peso hoy día lo tengo que hacer rendir como si el gigante de 1,20, ¿sí? Entonces, digamos que este es el concepto de lo que se llama el To Complete Performance Index, ¿de acuerdo? Bueno, muchachos, les quiero decir finalmente que la persona que se quiera certificar, este tema es fundamental y debe mirar toda la parte de formulación. Les recomiendo que se estudien el proceso en particular y pues también para la materia pues también estaremos tomando estos conceptos. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Chao.